Me presento, soy Víctor Manuel Martínez Cruz, estudiante de la licenciatura en Psicología. Hablaremos de las pseudociencias y la psicología. Una pseudociencia es aquella ciencia que dice tener reconocimiento y validez científica y empírica, siendo eso totalmente falso, no la tiene. Por eso es una pseudociencia. La pseudociencia carece de todo el rigor científico. La psicología sí tiene ese rigor científico, sí tiene ese reconocimiento científico y además empíricamente se ha demostrado su objetividad y su profesionalismo. Un psicólogo se ha creado y se ha generado a través de muchos años de estudio y de trabajo con comunidades y con personas. En este caso hablaremos de la comunidad de la cual es parte doña Carmen. Doña Carmen, que estaba acudiendo a su centro comunitario para recibir terapia psicológica, dejó de ir argumentando que había ido con un centro holístico para una sanación espiritual y que le había resultado más efectiva que las terapias que estaba llevando con la psicóloga. Esto hizo pensar a la psicóloga que pues no se encontraba realmente, no se consideraba suficiente y que ella estaría mal en algo. No es así. La pseudoterapia tiene esa base de engaño, las pseudoterapias tienen, o pseudociencias tienen ese fondo de engaño que la quieren matizar como si fuera una ciencia formal y no lo es. Es un conocimiento informal a una práctica sin sustento jurídico y además con riesgos. ¿Por qué? Porque médicamente no está aprobado su funcionamiento, ni siquiera psicológicamente o internamente se ha aprobado su funcionamiento de una pseudociencia. ¿Y cómo podemos actuar éticamente ante una comunidad que ha depositado su confianza en este tipo de métodos? Pues realmente es algo que tenemos que hablar, porque debemos de entender la comunicación que hay entre la comunidad, así como por qué se recurren a estas terapias alternativas que carecen de una validación empírica, lo cual nos va a permitir de forma gradual, sin atacar sus creencias y costumbres, darle el acompañamiento psicológico de forma clínica. Se requiere no juzgar para avanzar. ¿Es posible articular conocimiento profesional con prácticas culturales sin caer en juicios ni en complicidad? Sí, sí es posible. Precisamente por eso estamos hablando de ciertos precursores de lo que es la psicología social y de los grupos. Estamos hablando, por ejemplo, de Auguste Comte, Emile Durkheim, Wilhelm Wundt, Gustave Le Bon, Max Weber, que esos fueron tratadistas que dentro de todo lo que hacen y entendiendo, o sea, a ellos como ese conjunto de autores representa pilares fundamentales del desarrollo de la psicología social y el conductismo, el interrelacionalismo simbólico, la sociología cognitiva, además abarcando de los estudios más desde los más instintos hasta la construcción social de la realidad. ¿Por qué tenemos que hablar de ellos? Porque finalmente somos parte de esa sociedad, de ese colectivo, y de forma colectiva tenemos que analizarlos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en relación a estas pseudociencias? ¿Sí? Ya que existe un vacío institucional relacionado con la salud mental, tiene mucha responsabilidad. Es importante que se legisle en relación a qué certificaciones deben tener las personas que realmente se ofrezcan o se oferten para que esa pseudociencia al menos tenga una formalidad de cuidado de la salud mental. Porque trabajar con las emociones de las personas es trabajar con su conocimiento, trabajar con su mentalidad, trabajar con sus pensamientos, sus emociones, y no es fácil. ¿Una de esas terapias puede llevar a alguien al suicidio? Sí. ¿Los psicólogos podemos evitarlo? Sí. Porque el psicólogo trabaja con la personalidad, trabaja con el conocimiento de la persona y sobre todo trabaja con el hecho de que cómo es posible de que ellos tomen sus propias decisiones, pero que las tomen con la certeza y con la bondad de que es una decisión positiva, no de carácter negativo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos intervenir sin violentar sus creencias, pero sin renunciar a nuestra formación académica? Podemos intervenir de fondo y precisamente por eso tenemos que analizar a la comunidad donde esto se está dando. Los centros holísticos, espacios de sanación, así comprenden procesos psicológicos inferiores. Hay que comprender
sus procesos inferiores y superiores, implementando la metodología que permita el análisis histórico de los productos culturales como las tradiciones y costumbres que deben ser consideradas como las más importantes para la psicología, así como lo dice Gunn y como se citó en Goliath 2010. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa manera? El problema del centro comunitario, aplicando la teoría de Kurt Lewis, teoría del campo, las terapias alternativas no se cuentan con un sustento científico que pueda asegurar que los resultados son eficaces. Pero sí podemos nosotros empezar a trabajar con esta teoría, donde señala que la interrelación de las personas en su entorno comunitario deriva de su comportamiento y de ahí se toma las decisiones, y dado que el funcionamiento del centro comunitario es nuevo para la comunidad, sumándose a la falta de atención que durante mucho tiempo no se dio a la comunidad, la teoría de campo nos va a permitir observar, analizar con rigor científico el comportamiento grupal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Esto vamos a trabajar con la comunidad. ¿Para qué? Para que vaya teniendo conocimiento de lo que es una pseudociencia y lo que es la psicología. ¿Qué podemos hacer? Pues la piedra angular para la formación de los grupos es quien integra cientos personas con ideas y pensamientos diferentes entre sí, quienes al final tienen requisitos y necesidades comunes para satisfacer. Esto es lo que hace que este grupo de personas acuda a centros holísticos cuando su necesidad imperiosa de satisfacer son las emocionalidades, las carencias económicas, de los resultados con la educación de los hijos, de la formación de la comunidad, y cómo todo esto llega a formar entonces un problema comunitario, donde la psicología social y de los grupos va a intervenir directamente a través del estudio armónico que se haga de cada uno de los procesos y los procedimientos de las personas. Por eso, ¿cómo motiva a las personas a preferir esas prácticas alternativas sobre la psicología? La necesidad de un alivio inmediato, aunado a la influencia social que genera burlas personas que comparten experiencias y testimonios positivos de los tratamientos alternativos, ya que estos sí realizan en espacios perfectamente acondicionados para que las personas se sientan cómodas y relajadas. Entonces, lo que predomina es el liderazgo grupal carismático y excelencia de influencer como orador motivacional, generando con ello seguidores. Estamos hablando de un facilitador, no estamos hablando de un psicólogo. La función del psicólogo es más profunda. La existencia de un líder carismático que además crea que se entorna a la formalidad del grupo, que se apoya eficientemente en los miembros del grupo que lidera sin encontrar oposición dentro del entorno, tiene el control total de los integrantes. Ojo, integrantes participantes, no pacientes. Los psicólogos trabajamos con pacientes, no con participantes. Además, podemos hablar también, en mi caso, cuando yo hablé de un conflicto de orden social, me fui a lo que era el conflicto de 1968. En 1968 fue el conflicto con los estudiantes y el Estado, donde se rompieron muchos paradigmas, pero uno de los principales paradigmas que se rompió fue el cambio de régimen de gobierno, y donde hubo muchas alternativas, donde hoy sí tengo estudios, hoy sí tengo la capacidad de aprender y entender, pero también estoy sentado sobre libros que emanaron de la sangre de muchos otros que buscaron esa libertad del conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? La psicología social y de los grupos dentro de la educación y la política. ¿Por qué? Tenemos que atender una comunidad que tiene un conflicto de entendimiento y raciocinio sobre lo que son las pseudoterapias o las pseudociencias y la psicología. La psicología está probada científicamente su eficacia, las otras no. También tenemos que intervenir en la política, sí, para que se pueda regular y legislar en relación a esto. Cómo el Estado es responsable de que en caso de no atender nuestra petición, de que debe de regular las pseudoterapias, pseudociencias, en relación a la cientificidad de la psicología y la psiquiatría, entonces tenemos un problema. La sociedad, el gobierno, el Estado debe regular para que podamos avanzar. El desconocimiento no invalida
la atracción hacia esas pseudociencias. La realidad fortalece a la psicología. Muchas gracias. Espero haber cubierto el parámetro solicitado. A sus órdenes.